Muy buenos días, el tema de hoy es desechar el pecado. Vamos al libro de 1 Juan 1, 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Desechar el pecado. Encontramos en la palabra que es importante que usted y yo confesemos el pecado. Hay cristianos que viven en pecado, pero también hay cristianos que luchan contra el pecado para poderlo desarraigar de sus vidas. Cuando usted y yo nos sometemos a los hábitos espirituales, estamos luchando contra el pecado y lo podemos vencer. Si la palabra de Dios dice que Jesús ya venció, Él ya venció. Como lo dice en Filipenses 4:13, dice que todo lo podemos en Jesucristo porque Él nos fortalece. En el Señor nos fortalecemos, en la palabra, en el conocimiento, en el entendimiento de su palabra, pero también pedirle al Espíritu Santo que podemos entrar en armonía con Él, en esa dirección de Él. Pero también debemos humillarnos delante de la presencia del Señor y pedirle al Señor que desarraigue toda raíz del pecado en nuestras vidas. Yo no sé qué pecado de pronto usted todavía lo asedia, de pronto la pornografía, de pronto la morbosidad, de pronto la mentira, de pronto la infidelidad, de pronto la traición, de pronto el orgullo, de pronto la prepotencia, de pronto las malas palabras, de pronto el mal carácter, de pronto las malas decisiones. Y venimos delante del Señor y creemos que estamos bien. No, usted y yo no podemos poner ninguna máscara delante del Señor, ya que el Señor nos conoce a usted y a mí. Por eso aquí el apóstol Juan nos habla, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, usted y yo no podemos decir que no tenemos pecado. Mientras que andemos en esta vida, en este mundo, en esta humanidad, el pecado nos estará asediando, pero no quiere decir que usted y yo estamos sumergidos en el pecado, no. A veces el enemigo intenta atacarnos, pero mire que el enemigo ataca es cuando nos ve dispersos, distraídos, como que no estamos en las cosas de Dios y como que nos distraemos en otras cosas. Ahí ataca el enemigo, porque como dice la palabra, dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él no va a devorar a los que están prevaleciendo en el Señor, sino a aquellos que están dispersos, que dicen, bueno, hoy no oré, mañana voy a orar. La semana pasada ayuné, hace 15 días ayuné, leí la palabra la semana pasada, entonces voy a ver si pronto la leo mañana o pasado mañana. Y como que le va dando plazas y largas al Señor para hacer la tarea con Dios. Ahí el enemigo está acechando, está mirando cómo lo ataca. Mire que encontramos la respuesta en la palabra a Pedro. Pedro, un hombre que fue procesado en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Pero como este hombre que decía que aún él mismo se crucificaría por Cristo en la cruz del Calvario, pero cuando viene el Señor y lo lleva a orar, dice que se lo llevó el Señor a una parte a orar a Pedro y a otros de sus discípulos y dice que se durmieron. Vino el Señor y los encontró durmiendo y los despertó para que oraran. Y encontraron después que el Señor les dijo, ¿no fuisteis capaz de velar siquiera una hora? Se durmieron. Y como después el Señor le decía a Pedro que tenía que perseverar en lo que el Señor tenía para él, porque el enemigo venía a zarandearlo, el enemigo venía a buscarlo a Pedro para zarandearlo y que pudiera atacarlo. Pero como el Señor le dice que aún él intercedió por Pedro para que el enemigo no le ganara la batalla a Pedro. Usted y yo debemos perseverar a diario, así como hemos hablado en diferentes devocionales en la cual el Señor viene y nos ayuda a usted y a mí, en ser diligentes en todo lo que hagamos, pero también como el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles ante el Padre, podemos decirle al Espíritu Santo que nos ayude, pero no solamente eso. Sometámonos a los hábitos espirituales, sometámonos a la oración, sometámonos a la meditación, el estudio y la palabra. Debemos inclusive memorizar textos bíblicos para saber cómo atacar el enemigo cuando viene acechándonos. Así lo mismo lo hizo el Señor Jesucristo, lo encontramos en Mateo 4, cuando el Señor Jesús estaba en un ayuno de 40 días y vino el Espíritu Santo y lo llevó al desierto a ser tentado por el diablo. Pero como el Señor se le enfrentó a Satanás con la palabra, y con la palabra logró sacarlo del entorno de su vida, declarando la palabra. Si el mismo Jesús lo tentó, a usted y a mí, Él intentará tentarnos, pero si tenemos la confianza, la seguridad en la palabra, pero también la dirección del Espíritu Santo, el Señor nos dará la conquista y la victoria en todo lo que nos propongamos, ya que esta debe ser nuestra meta. Con la ayuda de Dios y siguiendo los principios de su palabra, usted y yo podemos entrar progresivamente y vencer al pecado. Y ya no nos avergonzará, ya que tendremos la vitalidad, la fortaleza, la confianza en Cristo Jesús. Pero lo primero que usted y yo debemos hacer es
en ir a la palabra. Por eso cuando miramos en el libro de Gálatas 5, del 16 al 25, nos habla sobre los frutos de la carne, pero también habla sobre el fruto del Espíritu. Pero si usted en mí prevalece el fruto de la carne, ¿cómo podrá prevalecer el Espíritu? Esos frutos de la carne debemos vencerlos con ayuno. Hay ayunos que son necesarios, así como el Señor Jesús les hablaba a sus discípulos que hay espíritus que solamente salen con ayuno y oración. Y es importante que es cuando usted, si es una persona que el enemigo la ataca constantemente con el pecado, con la morbosidad, la mentira, no sé en cuál área lo tenía atado el enemigo en su pasado o todavía lo doblega, es importante que se meta en el ayuno. El ayuno es para romper ligaduras de impiedad. Eso lo encontramos en la palabra y el Señor nos lo dice a usted y a mí que debemos hacerlo y romper esa ligadura de impiedad para poder liberarnos de toda atadura o condenación que el enemigo venga a atacarnos a usted y a mí, pero podemos tener la conquista y la victoria en Cristo Jesús. Por eso el Señor Jesús nos habla a usted y a mí que debemos perseverar. Y debemos perseverar en cómo debemos obrar y actuar acorde a las Escrituras, acorde a la palabra. Y acorde a la palabra nos encontramos poder conquistar todo lo que el Señor ya conquistó por usted y por mí en la cruz del Calvario, y a través de lo que podemos lograr con el Señor Jesucristo, pero también teniendo hábitos espirituales, esos hábitos espirituales que el Señor quiere darnos a usted y a mí, pero a la luz de la palabra. Por eso, como lo dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire que aquí nos habla de varias características de qué es lo que hace la palabra y que rompe en usted y en mí. Es una espada de doble filo. Esa palabra, cuando usted y yo la proclamamos, la declaramos, la confesamos, la profetizamos, la memorizamos, cumple esa función, que esta espada de dos filos penetra hasta partir el alma y el espíritu, o sea, entra hasta lo más profundo, las coyunturas y los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire que era donde nos tenía atados el enemigo, en los pensamientos, en el corazón, porque todo lo que hay en el corazón habla la boca, pero todo lo que se alimenta el corazón es lo que usted y yo alimentamos la mente. ¿Cómo está la mente? Si es una mente renovada o no es una mente restaurada. Aquí el apóstol Pablo nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Por eso la palabra es la que corta, la palabra es la que rompe, la palabra es la que entra hasta ese lugar y rompe esas coyunturas, esas ataduras, esos pecados, esas maldiciones que hayan venido sobre nuestra vida, ya sea por nuestros errores, equivocaciones o de pronto por herencias de nuestros padres, de errores, equivocaciones que ellos hayan cometido. Y el Señor quiere darnos a usted y a mí esa conquista, esa victoria en todo para poder entrar y conquistar. Por eso el recurso es la palabra. Ese es un recurso en lo cual usted y yo debemos tenerlo muy claro. El recurso del conocimiento, del entendimiento de la palabra para poder entender y conocer qué es lo que el Señor quiere hablarnos a usted y a mí en torno a la palabra, en torno a lo que el Señor ya ha declarado para usted y para mí, pero perseverando. Como lo dice en el libro de Lucas, capítulo 18, 1 al 8. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Tremendo. Tremendo lo que dice acá el Señor en la palabra. Por eso dice el Señor que Él nos hará justicia a usted y a mí. Pero ¿qué es lo que nos busca? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que así como esta viuda insistió, persistió en la oración, dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Si usted y yo le clamamos al Señor día y noche, Él nos responderá. Pero también dice: os digo que pronto les hará justicia. Si usted y yo clamamos día y noche, ayunamos, le pedimos al Señor, derramamos nuestro corazón y le pedimos: Señor, libera nuestra alma de este pecado, de este yugo opresor. Necesito ser libre, Señor. Yo quiero verme una persona limpia y transparente delante de ti, pero no quiero que el enemigo me acose, me doblegue. Yo clamo a la plenitud del poder de la sangre de Cristo para que rompa todo yugo a través de mi vida y la sangre de Cristo sea redimiendo cada área de mi vida, de mi corazón, de mi mente, mis pensamientos, mis actitudes, mi naturaleza, mis palabras,
para mi voluntad, clamarle al Señor delante de Él para que Él venga y nos auxilie a usted y a mí como el Señor lo hizo con esta viuda, ese juez injusto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Mire que, como vemos, este mundo persevera el pecado. Pero si usted y yo somos personas perseverantes y constantes, desecharemos el pecado con los hábitos espirituales y el Espíritu de Dios nos dará la victoria acorde a la palabra en Cristo Jesús.